¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa pregunta que madres y padres nos hacemos cuando nos dan la noticia de que nuestro hijo o hija ha muerto. Hoy estamos aquí en Abrazos de Esperanza para hablar sobre este tema. Contamos con la participación de Lexi desde Venezuela, Omar desde México, Jocelyn desde Chile y mi persona, Querube, desde Panamá. No sé si se quieren presentar, decirle a los que nos ven, los que nos escuchan, quiénes son cada uno, hablarnos un poquito más de ustedes. Empezamos con Lexi. Hola, soy Lexi de Venezuela, mamá de Diego Jesús. Mi hijo partió hace 2 años y 5 meses y estoy aquí para compartir con ustedes un poco de este tema, porque a mí. Omar, Sí, gracias. Hola a todos. Yo soy Omar, papá de Pablo, de México, de un lugarcito que se llama León, Guanajuato. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Jocelyn, Hola, gracias también por ser parte de Abrazos de Esperanza. Yo soy Jocelyn, soy mamá de Josefa, ella partió hace casi 12 años y estamos acá justamente para responder esta pregunta, ¿por qué a mí? si es Gracias. que, si es que tiene respuesta. Y yo soy Sí, es Quero, que tiene. mamá de Valerie, desde Panamá, con ustedes una vez más, dándoles todo nuestro amor, nuestro cariño, y buscando si existe realmente esa respuesta al por qué a mí que nos persigue en los primeros tiempos. Y para empezar, vamos a preguntarnos el por qué a mí, esa pregunta que es como una ametralladora que da y da día y noche, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me sucede a mí? Se siente desde el dolor, la sentimos desde la rabia, desde la frustración o desde dónde viene esa pregunta. Ujú. Lexi, ¿desde dónde vino tu pregunta? ¿Por qué a mí? En mi caso, yo la viví mucho desde el dolor. Para mí es una pregunta que me traía a la realidad. En ese primer momento que tú estás viviendo, que te arrastra, que te muele, tú te preguntas, recuerdo haber visto el cielo en aquella playa donde me sucedió todo y veía el cielo y decía, soy yo, es a mí la que me está pasando, ¿por qué me está pasando esto a mí? Me hice muchas preguntas, no lo podía creer, pero sí, es una pregunta que para mí la vivo desde el dolor, la viví en ese momento desde el dolor y para mí me traía la realidad, porque buscas bálsamos, cosas que te calmen, pero esa pregunta de pronto aparece y te trae a la realidad y me abría el dolor, me abría la herida. Yo decía que me revolcaba contra la realidad, porque avanzaba y de repente llegaba y veía a otro adolescente como mi hijo y decía, él está aquí y el mío no. ¿Por qué a mí? La vivo desde el dolor, la viví desde el dolor. Omar, ¿qué podrías decirnos tú? Em, Híjole, yo creo que desde las tres juntas, creo que uno vive esta pregunta y creo que es la primera pregunta que llega naturalmente, ¿no? Porque a mí a veces creo que, o en mi, voy a hablar por mí, yo sí pensaba que era un castigo, ¿no? Yo decía, ¿qué hice, ¿no? ¿En qué fallé? Por ahí ya hurgando un poquito en libros de tanatología, decían que, que el cerebro siempre quiere una explicación, ¿no? O sea, quiere encontrar una razón, no le gusta que no encontrar una causa. Entonces, eh, pues yo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? Quería encontrar esa respuesta. Y, y a veces nos lleva mucho, yo creo que pues creo que al castigo, ¿no? A veces creo que en esta imperiosa necesidad de encontrar respuestas,
eh, queremos encontrar culpables, ¿no? Yo creo que, o en mi caso, vuelvo a repetir, a mí me pasaba que decía, seguramente fue por algo que hice, ¿no? Por algo que hice mal, por cosas que hice en el pasado, eh, y me llega, o sea, porque yo decía, no puede ser nada más porque sí, porque para empezar yo pensaba que era el único. Yo decía, yo no veía a nadie más que le estuviera sucediendo, ¿no? Creo que cuando no nos pasa esto, como que cerramos los ojos a ver a las demás personas. Yo me acuerdo que había justo Paulo tenía un compañero de fútbol y una mamita perdió a su bebé, a su hija pequeña. Y para mí fue como un episodio así como, híjole, pues estaba muy chiquita, ¿no? Pero no le vi la connotación que tenía. Curiosamente ella fue al hospital a vernos y estuvo muy presente en todo lo que nos sucedió. Pero no sé, o sea, creo que uno no es tan consciente de estas situaciones, ¿no? El caso es que, no sé, o sea, sí fue la primera pregunta que me llegó, ¿por qué a mí? Y quería culparme, ¿no? Quería encontrar esa respuesta en la culpa, en el dolor, en la frustración sobre todo también porque Paulo muere por enfermedad, él muere por una leucemia, eso sucedió hace pues ya 3 años, 6 meses, ¿no? Pero el caso es que yo también decía que, o sea, ¿por qué así, no? ¿Por qué de esa manera? Porque, no sé, por ejemplo, yo decía, bueno, si nosotros pues estamos bien como familia ahorita, ¿por qué si hemos hecho tantas cosas no sé, a mí, yo trabajo mucho en grupos de ayuda mutua. Y yo decía, si yo estoy como al servicio con gente, ¿por qué me llegan estas cosas? O sea, si volteaba con Dios y le reclamaba y decía, o sea, ¿por qué te pasaste de lanza, no? ¿Por qué nosotros? ¿Qué hicimos? O sea, inclusive yo me acuerdo, Pablo estando en el hospital y una vez eh, fui a comprarle unas películas que quería y entré a una iglesia y le decía, así me hinqué, le decía, pues si tu bronca es conmigo, conmigo, o sea, va, si yo hice algo malo, pero a él déjalo, ¿no? Él no te ha hecho nada, es un niño de 13 años. Entonces, no sé, creo que esta pregunta es muy natural hacérnosla. Enti- También algo que me ayudó muchísimo, pues fue justamente el escuchar que no tenía respuesta, ¿no? Que no era por ahí el camino, que era empezar a buscar otras alternativas, que yo creo que vamos a hablar de eso ahorita. Jocelyn, ¿tú desde dónde viviste esa pregunta? ¿Por qué a mí? Yo creo que la viví desde la rabia profunda que sentía de lo injusto que sentía que había sido la partida de mi hija y en ese dolor tan profundo que uno tiene, trata de buscar eh, respuestas, siempre queremos respuestas. Y hoy día logro entender que son respuestas que solo nosotros vamos a encontrar cuando hagamos un buen camino, pero también el por qué a mí responde a la necesidad de que nosotros tendemos a castigarnos, como decía Omar. Y por qué a mí me sucedió esto si yo he sido una persona buena, por ejemplo? Eh, y hay un libro, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y nos explica también un poco. Y yo creo que hoy día estamos viendo que, que nosotros es parte de la vida, ha sido parte de nuestra experiencia, bueno, y nos ha tocado de esta forma. Pero yo llevo un camino de un poco más de 11 años, entonces hoy día lo puedo entender así, pero el por qué a mí es una pregunta normal que nos hacemos, no es mal hacernos esas preguntas en el principio. O sea, eh, ¿por qué a mí es la respuesta que yo hoy día también quisiera tener todavía? Así es. Y bueno, yo al igual que
que todos, me la hice. Eh, Fue creo que el primer grito, porque fue un grito de auxilio, de dolor, de rabia, de frustración, y también fue para Dios, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me hiciste esto? Porque yo soy la única, porque en ese momento me sentía como que era la única. Lo viví como un castigo también. eh, Me sentía mala, mala persona, mala madre, mala mujer, mal ser humano. Bueno, todo, todo, todo. Eh, Fue una pregunta muy angustiante. eh, Creo que generaba la mayoría de mis patas de elefante, como la llamamos, de mi presión en el pecho o mi opresión en el pecho venían después de esa pregunta, porque no podía comprender. Estaba acostumbrada, como bien lo dijo Mar, a, a buscar respuestas. Mi mente buscaba respuestas, yo siempre quería saber, saberlo todo. Si alguien me dejaba con una duda, yo siempre iba, investigaba, preguntaba, buscaba la manera de obtener una respuesta. Y esta respuesta la busqué por todos lados. Abrí ese internet, leí de arriba abajo, compré 40 libros, todos tratando de buscar la respuesta. Yo tengo 2 años y 5 meses en este camino, una respuesta que sé que no la voy a tener ya y que aunque la tenga, tampoco me va a ayudar mucho porque era una pregunta disfrazada como de, ¿por qué a mí devuélveme a mi hijo? ¿O por qué a mí devuélveme a mi hija? No me lo merezco, devuélvemela. Y eso no va a pasar. Ahora sé que eso no va a pasar. Exactamente. Y bueno, la siguiente pregunta que muchos nos hacemos en esa misma línea del por qué a mí es ¿por qué a mi hija? O sea, ¿por qué ella? ¿Por qué la elegiste a ella? ¿Por qué no otro? ¿O por qué no otra? Eso a mí, yo lo sentí así y lo viví, lo experimenté y siento que con las mamás que he hablado, los papás que he hablado, muchos han sentido lo mismo. No sé, Lexi, si tú en algún momento te hiciste esa pregunta. Por supuesto, porque Diego Jesús era muy sociable, él formaba parte de un grupo grande de amigos, esos amigos quedaron siendo como mis hijos, de un grupo de básquet, y yo sentía que al principio, ¿verdad? Yo sentía que yo tenía que ayudarlos también a ellos porque siempre los vi como mis hijos. A sus compañeros siempre les andaba echando la bendición, que es algo muy típico de nosotros los latinos, Dios te bendiga. Y yo siempre andaba con ellos, estando mi hijo, y donde los dejaba, Dios te bendiga, y ellos hasta me decían, pero es que usted nos echa la bendición a todos, pero es que yo soy así. Bueno, y eran como mis hijos, siempre lo fueron, después de que Diego se va, a todos estos, Diego se fue por ahogamiento, ¿verdad? En la playa, y fue algo muy sorpresivo porque te vas a la playa y regresas sin el hijo, ¿entiendes? Entonces fue muy sorpresivo porque para todos, y yo sentía, yo los veía y sentía que tenía que hacer algo por ellos. Y en ese hacer algo por ellos comencé a recibirlos en casa, al segundo, al tercer día, y tenía la casa llena de muchachos y yo los recibía. Hay fotos de ese día, de esos días, yo quemada de playa, con los muchachos conmigo, y mi hermano me miraba, pasaba y me miraba. Después de que ellos se iban, yo estando con ellos me preguntaba, ¿están todos aquí? ¿Los voy a ver crecer? ¿Van a tener hijos? Y Diego no, y Diego no. Y yo no lo sabía, pero yo estaba buscando ayudarlos, pero me estaba torturando. Y en esos momentos yo me preguntaba, ¿por qué fue el mío? ¿Por qué él? ¿Por qué si era tan hermoso? ¿Por qué si era tan dulce? Porque Diego era muy dulce, demasiado dulce conmigo. Ese era el maestro, pues, que la vida me mandó y él estaba muy pendiente de mami, mami, mami. Y cuando los veía me preguntaba, ¿por qué fue Diego? Está Marcel, está Pablo, está Francisco, ¿por qué Diego? Porque si era tan bello. Y por supuesto, como lo acabamos de decir hace un rato, esa es una pregunta que no vamos a tener respuesta.
Existen otras asociaciones que yo he hecho. Yo lo asocio con mi propia vida, con todas las señales que hubo, y lo asocio con el plan divino, ¿ok? Con el plan divino que nosotros, o con el acuerdo álmico que nosotros vinimos a hacer aquí, a cumplir. Pero sí, por supuesto, yo creo que todos los padres nos preguntamos en esos días por qué justamente él. Entonces, después me di cuenta que aquella terapia que yo estaba buscando hacer, o aquella ayuda, mi hermano me dijo, hey, cuando ellos ya se iban, yo me encerraba en el cuarto y mi hermano me toca la puerta y me dice, creo que por aquí no es la cosa, creo que tienes que darte tu tiempo porque no te estás dando el lugar de la mamá del que partió. Quieres ayudar a todo el mundo y no puedes, te estar torturando, hermana, te veo que te decaes mucho. Entonces, son esas cosas, pues, o sea, es como si la vida me iba presentando ese escenario, ¿no? Pero sí, por supuesto que yo sé que todos los que tenemos que vivir este camino nos preguntamos por qué a mi hijo. Gracias, Lexi. Y Omar, ¿te preguntaste alguna vez por qué a Paulo? Sí, Por... claro, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que, yo creo que inclusive fue una pregunta que me hice antes de por qué a mí, por qué a Paulo. Porque, bueno, yo he escuchado, yo tengo la teoría o no sé, o llegado a la conclusión de que ahora sí que nuestros hermosos adelantados, como luego les solemos decir, son almas muy especiales, ¿no? Para mí, yo lo he comentado mucho que para mí Paulo hoy ya no lo veo como mi hijo, sino he aprendido a verlo como mi maestro. Para mí es un maestro espiritual, ¿no? Y creo que, pues, sobre todo en esos primeros tiempos o en ese principio de este proceso, yo sí decía, bueno, es que Pablo era un niño, eh, de verdad era un niño súper disciplinado, ¿no? Súper disciplinado. En pandemia se levantaba solito, 6 de la mañana, estaba en su computadora, un niño de puros dieces. eh, un niño compasivo, empático. Me decía Perlita, me contaba, me dice, es que llegaron unas compañeras y me decía, es que él era el que nos defendía de todos. O sea, de verdad, almas súper bonitas, ¿no? Una estrellita en el fútbol, era el goleador del equipo. eh, y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a él, no? ¿Por qué a él? ¿Por qué así? Hoy, bueno, a base, como decían ahorita, de investigar, de comerte podcast, de comerte episodios de YouTube, comerte miles de información, libros. Mi teoría hoy es que pues es un plan divino, como decían ahorita, y un plan de almas, ¿no? Un plan álmico y también una decisión de Paulo, ¿no? Eso he aprendido, que fue una decisión de él. Él decidió venir a acompañarnos, elegirnos como sus papás, así lo creo yo, y decidió irse antes, o sea, él decidió, ¿saben qué? Voy a ir y voy a estar tanto tiempo. Para mí hoy esa es mi teoría, ¿no? Y me ayuda mucho pensarlo así. Yo creo que, bueno, esto es a base de mi creencia, pero sí me costó mucho trabajo digerirla, ¿no? Ahorita lo hablo bien bonito, pero obviamente fue mucho tiempo de pelear con eso, ¿no? De estar enojado, yo llegaba a las reuniones y lloraba y gritaba de impotencia, de verdad, de rabia, de decir, es que ¿por qué a mi flaco? O sea, y como decían ahorita, yo volteaba y decía, o sea, ¿por qué? No sé, había niños que, que de verdad decías, bueno, yo decía, ¿por qué no te llevaste ese? O sea, ¿por qué te llevaste al mío? Y no era mal plan, sino veías sus situaciones y decías, pues que no, no sé, a lo mejor suena muy egocéntrico, pero que no mi hijo prometía como para hacer mucho de este lado. Y ¿por qué te lo llevaste, no? Me acuerdo mucho de el padre que nos dio en la misa de cenizas, me acuerdo que nos dijo unas palabras bien bonitas que a mí me ayudaron mucho, ¿no? Decía que, que, que si tú tuvieras un jardín,
¿qué flor sería la que cortarías, no? La más bonita, ¿no? Y dice, velo así, o sea, de aquel lado, pues obviamente, y no por ser despectivo, pero pues son unas almas hermosas, ¿no? Entonces, a mí me ayuda de verdad pensar en qué es su misión, que sigue siendo parte de su misión. Yo no dudo que por algo estamos aquí el día de hoy y que hay un plan que no se equivoca, ¿no? Que tiene un sentido y un propósito. Entonces eso me ayuda mucho a verlo, a responder esa pregunta de por qué a Paulo. Claro que me taladró la cabeza muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que fui encontrando estas respuestas a base pues, de irlos escuchando ustedes, de ir escuchando. eh, a mí me encantaba escuchar experiencias cercanas a la muerte. Yo me salía a correr y me ponía los audífonos y escuchaba la gente que se había ido, que no quería regresar, que allá es hermoso, que no hay dolor, que no hay sufrimiento, que en cuanto cambias todo es perfecto. Yo decía, qué maravilla, mi hijo está ahí, ¿no? Entonces yo decía, pues claro, él eligió venir un momentito, porque yo sí siento que somos un momento en la eternidad, a regalarnos como maestros de luz toda esta sabiduría, y lo decía hace rato, a transformarnos y darnos este salto cuántico. Yo creo que si Paulo no hubiera tomado esa decisión, híjole, no sé cuántas vidas yo me hubiera quedado aquí, o cuánto tiempo hubiera pasado sin, sin- Ok, ok. Bueno, muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Muy, muy bonito, muy interesante todo lo que compartiste, y ver cómo pasamos de un grito desesperado, de hasta, como bien lo dijiste, ese ego que expresa todo su dolor desde el ego a otro momento, ¿no? Con más luz, con más entendimiento, con más brillo. Y eso es un camino, ¿no? Un camino que a cada quien le tomará lo que le tenga que tomar. Así Jocelyn, es. ¿y tú cómo viviste esa parte de la Josefa? ¿Por qué a la Josefa? Bueno, porque a mi hija, justamente pensando en que ella era niña, no tenía maldad en su corazón, no había hecho daño a nadie. Entonces, qué injusto que ella haya tenido que vivir un proceso de enfermedad en donde hubo dolor y que después ella haya tenido que partir. Qué injusto ver que había gente que yo pasaba en la calle, si iba, no sé, por el trabajo, iba caminando y, no sé, veía mamás que gritaban a sus hijos, que los trataban mal, eh, que, que los amarreaban, no sé, yo veía eso, decía, qué injusto para mí, yo no le estaría haciendo eso a mi hija. Porque veía que habían hombres que mataban a otras personas y que estaban bien, porque ellos vivían, no sé, grandes momentos en los que de crueldad, de los que quizás pudieron haber muerto y no lo hacían, y eran personas que para mi criterio yo consideraba malas. Entonces yo decía, ¿por qué mi hija si era buena? Si ella era una niña noble, si ella era una niña alegre, simpática, siempre andaba feliz, a pesar de todo, ella siempre fue muy feliz, siempre tenía una sonrisa, ella bailaba, ella era chisposa, alegre. Entonces yo decía, ¿por qué ella? Y el por qué a ella justo venía si había sido a ella, ¿por qué a mí también? Y hoy día lo entiendo justamente desde que al ser ellos nuestros maestros, ellos hasta ahí terminó su paso por esta vida y hoy día ellos evolucionaron. Ellos evolucionaron porque no creo que la vida queda ahí, creo que la vida continúa y la evolución es la muerte. Y hoy día, y lo que viene después de él. Y hoy día nosotros estamos en esta vida y ellos nos ayudaron también a evolucionar. Hoy día somos también seres diferentes. Este salto cuántico que habla Omar, hoy día no somos igual que antes de haber perdido a nuestros hijos. Entonces, Mm. siento que también nosotros hemos avanzado, que también hemos crecido junto a ellos en esto que se llama vida y que en algún día, bueno, nos tocará también terminar y pasar y ser merecedores también de ir a ese reencuentro. Hoy día yo creo que el, el que, el que me pueda hacer esta reflexión tiene que ver justamente con la esperanza en el reencuentro.
Gracias, Jocelyn. Así es, qué bonito. El reencuentro y la evolución. Terminamos creyendo en eso, ¿no? Aunque al principio yo nada de eso. No, por supuesto que no. Pero Es una cosa que no viene con nosotros porque, en primer lugar, no nos enseñan. En segundo mm, lugar, nadie nos guía, a no ser que creas en una religión o estés en un grupo de religioso en donde te enseñan un poco más sobre espiritualidad. Pero si no lo es así, tú estás con las herramientas que tienes, los valores que te ha entregado tu familia y no hay más. sí, Es ah, eso y nada más. Entonces, todo lo hemos construido porque hemos vivido esta experiencia. así es, así es. Y yo, para agregar un poco del por qué a Valerie, también recibí la pregunta, además de que yo me la hacía, la recibí de otros, ¿no? Como bien decíamos antes de grabar, Lexi decía, y cuando el otro te pregunta, ¿no? Yo recuerdo cuando me llamaban y Valerie muere de una isquemia cardíaca, una niña, una joven de 21 años que muere de eso, es muy, muy raro. Valerie nació antes de los 7 meses. Hay muchas teorías del por qué, pero al final yo decía, cuando me preguntaban, bueno, ¿y por qué a ella? ¿Por qué tan joven? ¿Y qué, de qué? ¿Y cómo así? Y les decía, bueno, yo no sé si fue una malformación que tenía y no la descubrimos a tiempo. Valerie tomaba un medicamento porque también sufría de depresión. Y a veces la Valerie me decía, mamá, principalmente esos meses antes que quería ir a un concierto de rock en Bogotá y yo no quería que fuera. Y me dice, bueno, mamá, ¿y por qué no quieres que vaya al concierto? Yo le decía, porque es que puede ser peligroso, algo te puede pasar allá. Imagínate, y tú en una ciudad que yo no conozco a nadie, qué peligroso y algo te puede pasar. Entonces ella me contesta, mamá, pero es que cualquiera se puede morir y a cualquier edad, y eso tú lo sabes bien, y de cualquier manera. Entonces... Y esa respuesta la había dicho antes en algunas otras ocasiones, sin mucho temor, ¿no? Hablaba muy superficialmente de la muerte. Y cuando Alexandra, mi otra hija, me dice, mamá, pero ¿por qué a Valerie? Entonces le digo yo, bueno, ella quería. Esa fue una decisión de ella. Yo no sé de dónde lo saqué esa respuesta, pero la sentí. Y ahora que la mencionó Omar sobre Paulo, y bueno, leyendo, después de que leemos, en ese momento sí fue una respuesta de rabia. Mi respuesta fue una respuesta de rabia cuando se la dije a Alexandra, ¿no? Bueno, tanto que lo habló, ¿no? Ella se iba a ir a ese concierto, no le importaba nada, ella quería. Y me dice Alexandra, no, mamá, no hables así, Valerie no quería. Fue algo que le sucedió, pero sacando todo ese momento de rabia, de esos primeros tiempos y esas emociones tan fuertes que nos invaden, después de haber leído y estar más contenida y saber que de verdad o creer honestamente en que tenemos una fecha de llegada y otra de partida y que tenemos un libre albedrío para decidir, sí creo en eso. Y sí creo que Valerie dio su 100% a lo que venía a hacer en esta tierra. Y ese día era su día, le tocaba a ella. No era el día de Juanita, ni de Panchito, ni del vecino, ni del señor que, nada, era el de ella, su momento, ¿no? Eso creo ahora, Ujú. eso creo ahora. Sí, sí. Y bueno, Keru, yo sí, ahorita perdón. quería comentarte, disculpa, Keru, también traigo esa retrospectiva. Diego también dijo cosas de la muerte, y también coincido contigo en eso. Todos venimos a este mundo con un día, ese día, el día en que nacemos lo sabemos, pero no sabemos el día que nos toca partir. Y Diego con 15 años también hablaba así, preguntaba, dijo cosas como, por ejemplo, si yo me muero, que sea ahogado, porque primero te desesperas, pero después te llega la paz.
Entonces, es parte de lo que traemos de plan para esta vida de enseñanza y cumplió con su tiempo con nosotros y nos dejó grandes enseñanzas y toca entender esas enseñanzas. Muy De aquí bien. yo creo que, bueno, acotando a lo que dices, yo tengo la teoría de que el espíritu lo sabe, ¿no? No quiere decir que se Sí, quieran ir, ¿no? Yo lo he asociado a que, pues es como cuando, no sé, vas a una feria, o estás en una fiesta muy divertido y no te quieres ir, pero sabes que se termina, ¿no? O sea, que hay un horario a las 12 se acaba. No quiere decir que me quiera ir, o sea, que ya se acabó, ¿no? Pero siento que el espíritu lo sabe. Creo que, mira, a mí me pasó que una vez, como 5 meses antes de que falleciera, Pablo estaba jugando Xbox y de repente estaba bien enojado y yo decía, es que no es normal ese enojo. Eh, y me senté con él y digo, flaco, ¿por qué estás así? Me dice, es que tú no sabes lo que es estar perdiendo, tú no lo entiendes. Y yo creo que esas respuestas venían del espíritu, de mucho más atrás. Yo creo que él sabía que ya venía el tiempo en el que iba a regresar, ¿no? Entonces sí, yo siento que sí nos dan, o sea, que el espíritu sabe, aunque ellos no quieran, y nos dan esas señales, este tipo de comentarios y estas chispitas, que analizándolos mucho después en retrospectiva, pues nos dan como pues no sé si llamarle respuestas, tranquilidad, entendimiento, ¿no? Así es. Además, ellos tienen una sabiduría especial. Ellos son personas que nos enseñan y por eso hoy día somos capaces de llamarles maestros, porque en el fondo al principio no entendíamos ni veíamos su sabiduría, pero ahora buscando y recordando la encontramos. Todos hemos tenido una experiencia. Mi hija le dijo a mi mamá, abuela, le dijo, ¿por qué lloras? Si yo sé, yo ya sé que me voy a morir. Y esto era hasta un año antes que ella partiera. Entonces digo, wow. Y mi mamá lloraba porque el médico efectivamente le había dado una mala noticia. Entonces le dice, y yo digo, wow, yo creo que ellos, y confirmo con cada vez más que con las experiencias de otros padres, tales como ustedes también, que sí, ellos saben que van a partir o que por lo menos su tiempo acá ya va cerrando su ciclo. Sí, y yo no, bueno, perdón que me vuelva a meter, pero es que, ¿cómo explicas cosas? Por ejemplo, Pablo, 2 semanas antes de que ingresara al hospital, me dijo, papá, ven, vamos a ver una película. Y era la película de Soul, ¿no? Mm. Entonces, no sé si la han visto, pero Sí, sí, cuando yo la vi con él, no entendí muchas cosas. La volví a ver después Y y wow. dije, ¿por qué me sentó a ver esta película con él? O sea, no, para mí no son coincidencias, ¿no? Y creo que son esas diosidencias, esas sincronicidades o herramientas que me fue dejando, ¿no? Y como esas, pues hay varias, ¿no? Que yo decía, híjole, qué sabio, qué maestro, y cómo me dijo, órale, aquí está para cuando yo parta, tengas para estar bien, ¿no? Así son, así son. Y tendríamos mucho, tenemos que hacer un podcast de eso, ujú. sobre las sí, diosidencias, que incluso así habla el libro que escribió el Manrique. libro. Qué lindo, diosidencias. Hay que hacer uno. Bueno, vamos finalizando, que aunque quisiéramos abarcar mucho, pero hay que ir con el tiempo. Y finalmente, ¿existe una respuesta al por qué a mí? ¿Qué creen? ¿Existirá la respuesta? ¿Alguno de ustedes la tiene? ¿La obtuvo en todo o con todo lo que ha hecho? ¿Lexi? Para mí, para mí hasta este momento es una pregunta, más bien la contraria, ¿no? Pero sí quiero decirles a todos los que están en este momento escuchando este podcast, que sé que muchos los van a encontrar en un momento de su vida donde andan buscando un bálsamo para esa herida enorme que nos parte el corazón de punta a punta, porque nuestro corazón queda fracturado, roto. Para los que consigan este podcast, esta pregunta
va a existir por muchísimo tiempo, como lo dijo Jocelyn hace un rato, pasan los años y para mí, yo la interpreto como que es una pregunta que te hace la mente. Mi mente, yo lo califico de esta forma, yo veo a mi mente como la cruda, la realista, la que te dice, fue tu hijo y está muerto. Y esa pregunta te va a llegar y tú vas a estar en un día normal de trabajo, de paseo, caminando, en donde en cualquier parte te puede llegar esa pregunta porque se dispara por alguna cosa y te va a tirar al piso. A mí me pasa a veces cuando llego a casa y esa pregunta hay que tenerle paciencia a esa pregunta. Quiero que sepan todos que no se acaba, o sea, y que le andamos buscando la respuesta, pero no la vamos a encontrar en un momento, o tal vez sí. Hay muchas personas que dicen no el por qué, sino el para qué, ¿ok? Y ya forma parte de lo que tú vas a hacer con ese evento que te sucedió, ¿ok? Con esta experiencia que llamamos también, muchos la llaman experiencia espiritualmente transformadora, porque hay personas que consideran que lo que nos pasa, y lo dijo una persona que trabaja mucho con el tema espiritual, que es Jocelyn Arellano, tal vez la van a conseguir también en internet. Ella dice que para que un padre o una madre viva esto que nosotros estamos viviendo, la pérdida de un hijo, es porque después viene una experiencia espiritualmente transformadora, una apertura de conciencia espiritual, ¿ok? Bueno, pero la pregunta nos va a perseguir, yo no le he conseguido una respuesta, tal vez sí la tengo, pero para mí es mi mente y mi alma es la que le dice a la mente, cálmate, cálmate, ya va, respira, recuerda, lo viviste, lo tuviste, hay que agradecer su existencia, tuviste un hijo maravilloso, lo sigues teniendo en el cielo o donde quiera que ellos vayan, lo sientes, te llama, te ha dicho cosas, me ha dicho cosas desde allá donde está. Me dijo un día, al tercer día de haberse ido, me dijo, yo vivo en cada uno de ellos. Y no sé si les ha pasado, pero a mí me habló porque yo los veía a sus amigos y yo decía, no puedo con esto, no puedo, y sentía que se me iban las piernas, no puedo con esto. Y sentí caminando hacia sus amigos que él me decía, yo vivo en cada uno de ellos. Y me ha pasado que ellos me mandan una foto de su graduación de bachiller, porque Diego no se me graduó de bachiller, no llegó a ese día. Este, cuando los vi, yo decía, ahí está él, porque de alguna u otra manera él sigue conmigo, ¿me entiendes? Pero básicamente el por qué a mí o por qué a mi hijo es una pregunta que nos va a perseguir y se nos va a seguir presentando. Ténganle paciencia a todos porque es así, porque nuestra mente nos lo va a recordar. Gracias, Lexi. Omar, ¿tú Sí, existirá gracias. respuesta? ¿La encontraste? Aún no. Pero Lexi me acaba de dar mucha paz porque pensé que yo me estaba volviendo loco porque escuchaba la voz de Pablo, ¿eh? Entonces me Ujú. acaba de dar Sí, sí pasa. mucha tranquilidad. Sí, Fíjate que te platico rápido, ¿no? Yo siento mucha conexión con Pablo, me siento muy conectado, inclusive yo siento que lo escucho todo el tiempo y eso es parte de lo que me hace estar muy tranquilo, ¿no? Me hace estar como bien, pues, y no sé a los cuántos meses me pasó que iba yo a una junta de un grupo de padres al que ingresé. Y cuando me bajo de la camioneta, di unos pasos y escucho la voz de Pablo, pero así clarito que dice, papá, las luces, así como él me gritaba, ¿no? Entonces volteo y veo las luces de la camioneta prendidas. Y dije, no puede ser, qué maravilla, ¿no? Y ya después se convirtió como en una cosa más natural. Yo sí siento que lo escucho mucho. Bueno, lo comento por lo que decías ahorita. Y en base a a encontrar la respuesta, o yo creo que no. A 3 años y medio, el por qué aún no lo encuentro. A mí me dio mucha tranquilidad también escuchar a una mamá, se llama Ale Castaneda, que fue de lo primer material que encontré cuando pasó lo de Pablo. Yo googleé qué hacer después de que se te muere un hijo y me sale el video de esta mamá. Y ella todos lo hicimos.
decía cinco frases y decía, hay preguntas que no tienen respuesta. Y para mí esa era una de esas. O sea, el por qué no. Y obviamente en el camino fui entendiendo que había que transformar esa pregunta, había que transformarla en el para qué, ¿no? Y es donde empieza a cobrar sentido. Y justo platicando con este papá, con Lino, que les platicaba, papá de Mila, me decía, Omar, es que realmente hay un para qué. Y me dejó pensando mucho, nos quedamos platicando y analizando mucho esa pregunta, porque decíamos, bueno, realmente, o sea, este camino ya no sé, de ayudar a más papás o de estar como, de encontrar una misión, ¿realmente es por ellos o ya es por nosotros, no? O sea, ese para qué está como medio disfrazado. Yo sí creo que la misión de Paulo fue tocar muchos corazones, no nada más el mío. Y ahí es donde el por qué a mí pierde un poquito de fuerza, ¿no? Porque entonces sería por qué a mi esposa, por qué a mi hija, por qué a sus amigos, por qué a los que lo conocieron, por qué a los que no lo conocieron. O sea, deja de entrar en este egocentrismo y sale a toda yo lo llamo una explosión, ¿no? Esa misión. Entonces, yo creo que ahí justo pierde eso, ¿por qué a mí no? O sea, más bien, ¿por qué? Y transformarlo con para qué, ¿no? Ahí es donde cada uno decide si el para qué va a ser para quedarme tirado en casa llorando, que también es válido, pero también podemos decidir continuar eh, con la frente en alto, ¿no? Y en honor a ellos. No es sencillo, pero sí se puede, y aquí me queda claro que se puede. Muy bien, gracias, Omar. Jocelyn. Bueno, Quiero decirles que el para qué con el tiempo ya no viene tanto a la mente. Eh, no es una pregunta que nos va a estar, el por qué, perdón, el por qué. No va a estar siempre en nuestra mente. No es una pregunta que eternamente nos va a torturar, porque al principio es una tortura casi. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino que con el tiempo esto va a ser diferente, va a ser más llevadero, va a ser liviano y no va a aparecer así como hoy día ustedes también lo tienen quizás muy presente. Pero coincido plenamente con todo lo que Omar ha dicho y reflexiono después, ¿por qué no a mí? ¿Qué tengo yo de especial como para que no me haya pasado esto a mí? Eh, quería que le pasara a otro, quería que le pasara a mi hermana, a mi prima, a mi vecina, pero no a mí. Entonces, los invito también a quienes nos escuchan a reflexionar eso. ¿Por qué no a mí? Yo hoy día siento que estoy pudiendo caminar, transitar. He transitado desde ese profundo dolor hasta el amor. Y el para qué lo encontré en el amor, en el entregar, en el dar, en el servir, en el acompañar a otros, en el ser reflejo, en el ser espejo quizás también, pero desde la responsabilidad también de que todo lo que transmito, lo que digo, es justamente desde la experiencia, desde lo vivido. Así es que sí creo que existe el para qué y que el por qué en algún momento no nos va a torturar tanto. Eso sí, se los Qué digo. bueno saberlo. Qué bueno saberlo, Jocelyn. Gracias. yo recuerdo que al principio alguien me decía, bueno, ¿por qué es que Dios le da las batallas a los mejores guerreros? Y eso me daba una rabia. Yo, pero si yo no pedí ser ninguna guerrera de nadie. Porque bueno, yo fui como que yo agarré, yo todo lo agarré como mucho desde el enojo, como bien lo ven al principio. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Entonces alguien me sale con esta clásica respuesta que dan ganas, es como de, pero bueno, yo creo que no tenemos ni energía suficiente para discutir ni pelear con nadie, ¿no? Pero esa no es una respuesta definitiva. Yo comprendí que ese por qué a mí no tiene respuesta y lo cambié por el por qué no a mí, o por qué a mí no. Y cuando alguien me dijo ese por qué no a mí,
ese ego tan inflado que tenía se fue disminuyendo, ¿no? Y fui reflexionando, como decía yo, sí, ¿qué tengo yo de diferente? ¿O quién soy yo? Y me fui más atrás, ¿no? Ya me fui a María, la Madre de Jesús, ya me fui a mi abuela, quien perdió a mi papá cuando tenía 42 años, también joven. Comencé a mirar a otros. Ese por qué a mí no me abrió, me dio una apertura de mirar lo que estaba enfrente, lo que era obvio, pero yo no veía, porque estaba sumida en mi dolor, en mi victimización, en mi sufrimiento, y no veía más nada que a mí, que a la pobre querube que sufría y que le había pasado lo peor de la vida, ¿no? Entonces ese planteamiento de ¿y por qué no a mí? Para mí fue muy bueno, para mí fue muy bueno. Me dio otros ojos, me ayudó a mirar desde otra perspectiva. No sé si ustedes lo vivieron en algún momento, Lexi, Omar. Fíjate que a mí me pasó, no sé si interpretarlo como una señal previa, pero sí me pasó que yo les decía a mis hijos, a los dos, yo tengo uno mayor de 29, yo les decía, hay que ayudar, porque hay mucha gente que ha perdido hijos. Por ejemplo, colaboraba con una fundación de niños con cáncer y yo decía, los míos están sanos, Dios mío, a ellos les está pasando esto y los míos están sanos y yo tengo que ayudar o agradecer porque no me ha tocado a mí. O sea, no sé, simplemente me pasó eso. Y cuando me pasa lo de Diego, que Diego se va y, y fue así, de un momento a otro, yo dije, ahora sí me tocó a mí. Entonces, forma parte de esas cosas que yo digo, incluso yo le pregunté a mi psicólogo, dígame si yo estoy mal o yo atraje el mal a mi familia, porque yo sí lo pensé antes. Pero bueno, son parte de lo que va viviendo cada uno de nosotros tiene escenarios diferentes y simplemente, como lo dijo, lo acaban de decir todos ustedes, hay que voltear la pregunta, ¿por qué no a mí? La vida, somos vulnerables, la vida es un momento, un instante, tenemos que aprovecharlo al máximo. Nuestros hijos nos enseñaron cosas. Después de que Diego se fue, sus amigos me contaron que a él le estaba gustando mucho la salsa y su canción, que la dejó escrita no sé en cuántas partes y en su teléfono, que me permitió tener acceso a su teléfono, es otra historia. Su canción era La noche más linda del mundo. Qué Y bueno. ahora para mí, él fue la noche más linda del mundo para mí. Mm. Entonces, somos vulnerables simplemente. Estamos en la vida es un instante y a cualquiera nos puede pasar, a cualquiera. Simplemente, como lo dice la sabiduría popular, para morir lo único que hace falta es estar vivo. Gracias. Omar, ¿y por qué no a mí? Sí, fíjate que yo nunca me hice esa, esa pregunta. Lo que sí es que yo creo que la fui trabajando muy orgánicamente. Híjole, desde la sala de terapia intensiva, ¿no? Yo recuerdo estar esperando noticias de Pablo y veía que papás que estaban conmigo, pues llegaban y les daban la noticia de que su hijo ya había fallecido, ¿no? Y abrazaba a esos papás y los acompañaba, pero yo decía, Pablo va a salir caminando, o sea, a mí no me va a pasar eso. Yo estaba 100% seguro, ¿eh? Y cuando nos dan la noticia de que Pablo había muerto, pues obviamente fue un golpe muy grande, pero eh, ya estaba en mi cabeza pues a tres papás antes que tú les pasó lo mismo, ¿no? Y después, al mes fallece otro compañero de Pablo de la terapia intensiva. Tuve pues la fortuna de ir a abrazar a ese papá, de acompañarlo, de decirle pues que yo seguía vivo, ¿no? Después de que Pablo había fallecido y que iba encontrando respuestas al corto tiempo. Yo tenía un mes y yo ya había encontrado el libro de La muerte de un amanecer de Elizabeth Kubler, que no lo encontré yo, Pablo me lo puso así en la cara, ¿no? Entonces, yo fui y le regalé ese libro al papá, y ahí fui encontrando como
este caminito. Al mes llego a un grupo de apoyo para padres en duelo y, y el entrar a esa sala y ver a 20 papás que les había pasado, para mí fue justamente el por qué no a mí, ¿no? O sea, el ver que yo no era el único, el darme cuenta que no era el único. Inclusive el día que llegué, llegó una mamita, Claudia, que iba porque ella ya había estado en ese grupo 10 años antes y iba porque acababa de fallecer Juan, su hijo, ¿no? Entonces, inclusive habló antes que yo y para mí fue como un golpe impresionante de realidad, decir, no eres el único y te puede volver a pasar, ¿no? Entonces fue como irme, como este golpe de realidad, no sé si así llamarlo, ¿no? Y justo hace unas semanas hablábamos con unos terapeutas y nos decían que esto que vivimos ahorita es como también muy, muy cultural y muy de la época porque no estamos acostumbrados a que los hijos se mueran. Y si hace 100 años era lo normal, por eso tenían tantos hijos, o sea, y el índice de mortalidad era muy alto, no todos los niños sobrevivían y los chiquitos morían, o sea, dice, esto lo estamos viviendo ahora porque ya no lo vemos, porque ha evolucionado la medicina, porque o sea, es algo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Pero bueno, pues de todos modos es horrible, ¿no? Es la cosa más fea que decimos que nos puede pasar, ¿no? Entonces, a mí eso me fue llevando a analizar y decir, pues no eres el único, tampoco se va a terminar, entonces algo tenemos que hacer, ¿no? Y entramos en este sentido de vida o en esta misión, y pues aquí estamos tratando de abrazar a todos los que se quieran dejar abrazar. Así es. Gracias, Omar, y con tus palabras, pues vámonos despidiendo. No sé si quisieran decir algo para ya despedir a nuestra audiencia. Terminamos por hoy un podcast más de Abrazos de Esperanza. Los abrazamos con todo nuestro corazón. Y bueno, no Un sé si abrazo para todos. quiere decir algunas palabras, Lexi y Omar, de despedida, de hasta luego, Eh, unas palabras cortas. hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Aquí seguimos en nuestro canal, el canal de todos ustedes. Siempre van a tener quien los abrace y como lo acaba de decir Omar, déjense abrazar. Me parece fantástica esa frase, Omar. Muchas gracias, Lexi. Y Sí, pues igual, nos despedimos. Aquí estamos. Ojalá que vengan muchos más podcasts de este tipo y que podamos de verdad compartir lo que hemos vivido, cómo lo hemos ido haciendo y que sirva, ¿no? Que lleguen muchos papás que a lo mejor, pues hoy es su primer día, ¿no? Y sabemos lo que se siente estar ahí porque estuvimos ahí, pero también les podemos decir que, que se puede seguir viviendo, que vale la pena la vida y que vale el esfuerzo, ¿no? Y que creo que nuestros hijos, yo lo veo así, yo sé que el día que yo sueño con ese reencuentro, ¿no? Como decía Jocelyn, yo veo a mi hijo en ese futuro, ¿no? En ese abrazo esperanzador y sé que el día que llegue, eh, pues va a estar muy orgulloso pues de su papá, ¿no? Y de cómo lo enfrentó de este lado. Entonces, pues aquí estamos y para lo que necesiten. Ojalá que vengan muchos más de estos. Muchas gracias por haberme invitado y me sentí muy, muy contento. Gracias. gracias también, Omar. Yo solo sumaría que Abrazos de Esperanza está abierto para todos, que se puedan suscribir también y compartir este canal las personas que nos escuchan, porque eso hace que podamos llegar a más personas y otros padres y madres que no saben de Abrazos de Esperanza puedan tener también esta opción de escuchar estos podcasts que con tanto cariño y amor hacemos y grabamos con todos nosotros. Eso, Bueno, un abrazo fuerte. gracias, Jocelyn. Poco a poco vamos transformando esos por qué a mí en para qué y reflexionando en esos por qué no a mí. Y poco a poco, todo es con paciencia, con mucho amor, con mucha compasión propia. Los abrazamos de parte de todos y bueno, nos seguimos viendo por acá en Abrazos de Esperanza. Un fuerte abrazo.
Te abrazo. Gracias. Gracias. Abrazos. Gracias.